En este vídeo vamos a resolver el problema 5 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de septiembre del 2020 de la Comunidad Valenciana. Es un problema, digamos, está enmarcado en un alquiler de bicicletas y bueno, está relacionado con funciones. ¿Vale? Te dicen que una tienda de bicicletas dispone mensualmente 350 bicicletas de alquiler y está haciendo un estudio entre los ingresos y los costes de explotación y se ha determinado que los beneficios mensuales en euros vienen dados por esta función. La función es de los beneficios directamente, siendo X el número de bicicletas alquiladas en un mes. Evidentemente el valor de X es un valor que es entero, no pertenece a todos los reales, sino que son valores, bueno, más que enteros, naturales, y el 0. Entonces, en el apartado A nos piden que calculemos el número de bicicletas que hay que alquilar cada mes para obtener un beneficio máximo. O sea, es un problema de maximizar. En este caso es una función cuadrática. Fíjense que esto es un polinomio de grado 2, con lo cual estamos en presencia de una función cuadrática que tiene su gráfica. Tiene la forma de una parábola, ¿vale? Esa parábola va a abrir hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente que acompaña al término cuadrático es negativo, con lo cual tiene esta forma y evidentemente el máximo se va a encontrar en el vértice. Entonces podemos utilizar eso para calcular cuál es digamos, el máximo, el valor en el que se alcanza el máximo, valor de las X o el número de bicicletas que tienen que alquilarse para que se obtenga un máximo, simplemente pues hallando el vértice de la parábola. Recordemos que en las funciones cuadráticas el vértice viene dado por esta expresión, menos b sobre 2a. En este caso, b vale 350, es el término que acompaña al término lineal, y el a valdría menos 1. Entonces aquí tendríamos que menos 350 sobre 2 por menos 1, o sea, por menos 2. Y esto, pues, si es 350 entre 2, sería igual a 175. ¿Vale? Entonces ese es el número de bicicletas que tendría que alquilar para obtener un beneficio máximo. Esa sería una forma de hacerlo, evidentemente explicando esto que yo he dicho anteriormente, de que la función es una función cuadrática, que en las funciones cuadráticas el máximo que abre hacia abajo porque el término cuadrático es negativo, que el máximo se encuentra en el vértice, que el vértice tiene esta expresión y con lo cual el valor sería este. La otra forma de hacerlo sería utilizando optimización, digamos, o sea, como si fuese un problema de optimización. En este caso, pues tendríamos que hallar cuánto es que vale f' en x, ¿vale? Como f en x es 350x menos x cuadrado, esto es la constante, al derivarlo se anula, entonces lo que nos quedaría sería 350 menos 2x, ¿vale? Entonces tenemos que buscar cuando la derivada se hace 0, porque recordemos que en las funciones que son continuas, los puntos que son máximos y mínimos locales tienen lugar cuando la derivada se hace 0. O sea, esos son los posibles puntos en los que puede haber un máximo o un mínimo. ¿Vale? No siempre hay un máximo o un mínimo cuando la derivada se anule, pero siempre que hay un máximo o un mínimo en funciones continuas y derivables como esta, pues se va a producir cuando la derivada sea 0, y en funciones que no sean derivables pero que sean continuas, esos máximos o mínimos se pueden producir o cuando la derivada se hace 0 o cuando la derivada no existe. ¿Vale? Entonces esta derivada, f' en x, pues notemos que lo que va a valer va a ser igual a 0 si solo si, o podemos poner que implica solamente si la derivada es igual a 0, entonces lo que vamos a tener es que 350 va a tener que ser igual a 2x, y de aquí sale que x es igual a 175, perdón, porque pasa el 2 dividiendo y lo que tenemos es esto, x igual a 175. Entonces fíjense que por ambas vías obtenemos exactamente el mismo resultado, solamente que aquí lo que hemos comprobado es que para ese valor la derivada se anula. No hemos todavía comprobado que ahí se va a producir
un máximo. En el caso de la parábola sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque la parábola abre hacia abajo y tenemos garantizado de que el máximo siempre va a estar en el vértice de la parábola. Entonces ahora aquí tenemos que poner el 175 y analizar el signo de la primera derivada, ¿vale? En dependencia para valores que sean menores que 175 o mayores que 175. Aquí lo más cómodo, por ejemplo, es tomar f en 0. Notemos que f en 0 va a ser mayor que 0, ¿vale? Porque esta parte se va a anular y va a quedar solamente 350, con lo cual en este intervalo, los valores menores que 175, la derivada va a ser creciente, o sea, la derivada va a ser positiva y la función va a ser creciente. Y si tomamos otro valor, por ejemplo, no sé, el 200, f en 200, pues aquí tenemos que esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque 200 por 2 sería 400, entonces tendríamos 350 menos 400, esto va a ser negativo y la función va a decrecer. Entonces, como la función pasa de ser creciente a ser decreciente, pues aquí tiene que haber un máximo. O sea que lo que tenemos es que en x igual a 175 hay un máximo local que en particular en este caso también va a ser un máximo global. ¿Vale? Entonces, para obtener un beneficio máximo, ¿qué cantidad de bicicletas se deben vender? Pues alquilar, pues se deben alquilar 175 bicicletas. Algo importante es, bueno, en este no pasa, ¿no? Pero siempre hay que comprobar, notemos que la tienda dispone solamente de 350 bicicletas, con lo cual los valores tienen que estar entre 0 y 350. O sea que esta expresión tiene sentido cuando la x está entre 0 y 350. Evidentemente, cuando está en 0, pues no produce ganancias. En el apartado B, ¿cuál es dicho beneficio máximo? Entonces aquí en el apartado B, para x lo que tenemos que hacer es evaluar la función en 175. ¿Vale? Entonces es simplemente sustituir la expresión que tenemos por 175. Aquí, bueno, vamos a hacerlo. Tendríamos 350 por 175 menos 175 al cuadrado y esto menos 15.000. Y el resultado son 15.625 euros. ¿Vale? Entonces aquí esto daría 15.625 euros. Entonces el beneficio máximo será de 15.625. Ya está, ese sería el apartado B. En el apartado C nos dice determina a partir de qué cantidad las bicicletas alquiladas del taller, obtiene, o sea, a partir de qué cantidad de bicicletas el taller obtiene beneficios. Ahí lo que nos están pidiendo es que hallemos los ceros, ¿vale? Porque como esta es la función de beneficios, lo que nos están pidiendo es ver cuando esa función es positiva, cuando se obtienen esos beneficios. Entonces, esencialmente nos están pidiendo que calculemos cuánto es que vale, para qué valores de x, f en x es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, eso sería, pues tendríamos que plantear nuestra ecuación, que era, vamos a copiarla, sería 350x menos x cuadrado menos 15.000. Y esto nos estamos preguntando cuándo esto es mayor que 0. Para resolver esa inecuación lo que hacemos es plantear la ecuación de la igualdad, 350x menos x al cuadrado menos 15.000 igual a 0, ¿vale? Y entonces resolvemos esta ecuación cuadrática, ¿vale? Para ello, lo que podemos hacer es, bueno, la fórmula x va a ser igual a menos b, que sería menos 350, más menos raíz cuadrada de 350 al cuadrado menos
menos 4 por 1, que bueno, se quedaría el propio 4 por 15.000. ¿Vale? Y esto dividido entre 2 veces el término de aquí, entre 2 por menos 1. ¿Vale? O entre menos 2. Esto sería menos 350 más menos raíz cuadrada. Y ahora vamos a calcular lo que está dentro de la raíz y acá abajo sería sobre menos 2. Vamos a ver qué valor quedaría dentro de la raíz. Sería 350. Vamos a poner directamente la raíz. Raíz cuadrada de 350 al cuadrado menos 4 por 15.000. Y esto nos da 250 de resultado. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos, voy a quitar la raíz. Bueno, podríamos poner... Sí, voy a poner directamente más menos 250. Y ya está. Entonces esto va a dar dos valores. Fíjense que en un valor lo que vamos a tener va a ser 100 positivo. No, menos 100 sobre menos 2. Que eso es igual a 50. Y en el otro, que sería x1. Y en el otro lo que quedaría serían 250 y 350 serían 600. Menos 600 entre menos 2, que eso va a ser igual a 300. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos que, ¿vale? Como esto es una función cuadrática, función de segundo grado, aquí estaría el 50, aquí estaría el 300, ¿vale? Entonces esto va a ser positivo aquí y va a ser negativo en estos dos lugares. ¿Vale? Eso es lo que significa que para obtener ingresos, pues la cantidad de bicicletas que se tienen que... Ellos están diciendo, determina a partir de qué cantidad de bicicletas alquiladas el taller obtiene beneficios. Pues a partir de las 30, de las 51 bicicletas, ¿vale? Tiene que alquilar entre 51 y 299 bicicletas, ¿vale? No puede alquilar 300 porque si alquila 300 lo que obtiene es 0 de beneficio, ¿vale? Ni tampoco 50, ¿vale? Tiene que ser una más para obtener algo de beneficio, una más de 50 y una menos de 300. Entonces, entre 51 y 299 bicicletas debería ser capaz de alquilar para obtener algún tipo de beneficio. Entonces, la pregunta C, ¿puede tener pérdidas a pesar de alquilar una cantidad mayor de bicicletas que las obtenidas en el apartado anterior? Pues sí, puede tener pérdidas, ¿vale? Y este es el apartado D. ¿Qué es lo que sucede? Que la función de ganancias está dada por esta expresión, ¿vale? Está dada por esa expresión que digamos, crea una parábola, ¿vale? Y lo que sucede es que a partir de este valor, del 300 hacia acá, pues la función es negativa, con lo cual produce pérdidas. O sea, si ellos rentan 301 bicicletas o más, pues les va a producir pérdidas. Entonces aquí habría que poner, pues sí, si alquila más de 300 bicicletas o 301 o más. Más de 300. ¿Vale? Si se alquilan más de 300 bicicletas, pues ellos tendrían pérdidas. O también otra forma de escribirlo es si alquila 301 o más bicicletas. ¿Vale? Pero bueno, eso es lo mismo que más de 300. Vale, pues esa sería la respuesta del apartado D y bueno, ese sería el problema en general. Este problema, al menos yo lo veo más simple que otros de otros años, sobre todo, sí, creo que es un poquito más simple, es un problema bastante clásico de funciones cuadráticas, bueno, de
de funciones y en particular de funciones cuadráticas que perfectamente lo podría resolver un estudiante de cuarto de la ESO, en un curso de cuarto de la ESO donde se ven funciones, ecuaciones e inecuaciones, pues se ven este tipo de problemas, salen bastante a menudo. Bien, espero que haya sido de su interés, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.